Habíamos hablado en el video anterior que en los ecosistemas había un flujo de energía que era lineal y había un flujo de materia que era circular. Lo que vamos a ver ahora es ese flujo de materia que es circular, el flujo de nutrientes. Los nutrientes que forman parte de los seres vivos que componen los ecosistemas no se crean de la nada, sino que van circulando continuamente dentro del ecosistema. Dentro de ese ciclo de nutrientes, los más importantes son el ciclo de carbono y el ciclo del nitrógeno. Así que vamos a ver esos dos ciclos. Vamos a empezar con el ciclo de carbono. El ciclo del carbono. ¿Para qué usamos carbono los seres vivos? Bueno, el carbono forma parte del esqueleto de todas las moléculas orgánicas que nos componen. El esqueleto de los azúcares, el esqueleto de las grasas, el esqueleto de las proteínas, que son en última instancia las que conforman parte de todo nuestro cuerpo biológico. Ese carbono proviene dentro de las redes tróficas de los productores. Todos los consumidores van a consumir el carbono al alimentarse de los productores. Si el consumidor es primario, claramente obtiene el carbono de la planta. Si el consumidor es secundario, también lo obtiene de la planta, porque si bien está consumiendo el carbono que forma parte de los tejidos del consumidor primario, ese carbono de los tejidos del consumidor primario lo obtuvo a raíz de las plantas. Así que nosotros podríamos hacer un seguimiento de los átomos que conforman nuestro cuerpo. No importa qué dieta tengamos, y vamos a llegar en última instancia a una planta. Ahora, ¿de dónde saca la planta el dióxido de carbono? Bueno, la planta saca el dióxido de carbono del aire. Perdón, el dióxido de carbono. La planta saca el carbono del aire. Lo saca del dióxido de carbono a través de un proceso que se llama fotosíntesis, que ya lo comentamos en el último video. Las plantas, los productores, las algas también, pueden fijar el carbono del ambiente a través de la fotosíntesis. Y todos los miembros de las redes tróficas utilizan azúcar para obtener energía. Y en ese proceso de transformación de la glucosa en energía, a través de la respiración liberamos dióxido de carbono. Todos los seres vivos que conforman las redes tróficas van a liberar dióxido de carbono a través de su respiración. O sea que acá yo tengo una liberación, acá tengo una liberación y acá tengo una liberación. Pero obviamente que no todo el carbono que nosotros consumimos lo metabolizamos para obtener energía. También utilizamos parte de ese carbono para fabricar nuestros tejidos. Y eso queda retenido dentro de los cuerpos de los seres vivos que conforman las redes tróficas. Hasta el momento en que se mueren. Cuando se mueren cualquiera de los miembros de las redes tróficas, entran en juego los descomponedores. Los descomponedores lo que hacen es procesar la materia orgánica para obtener su propia fuente de materia y de energía y liberar al aire el dióxido de carbono. Vemos entonces que el carbono circula gracias al dióxido de carbono en nuestra atmósfera en un ciclo. Si nosotros consumimos, al exhalar liberamos, al morirnos nos descomponemos y liberamos más dióxido de carbono. Y así, por eso siempre tenemos carbono presente en nuestro cuerpo. De hecho, los átomos que conforman nuestro cuerpo, los átomos de carbono que conforman nuestro cuerpo, no mucho tiempo atrás formaban parte de otros seres vivos. O sea, no mucho tiempo atrás formaban parte del aire. Uno podría ponerse a pensar algo así. La lechuga que yo me como está formada, su tejido, sus proteínas están formadas, su carbono proviene del dióxido de carbono del aire. ¿Y ese dióxido de carbono del aire de dónde viene? Viene en gran parte de la exhalación de otros seres vivos, de otros humanos. O sea, yo puedo estar formado por carbono que hace no mucho tiempo atrás formaba parte de otros seres humanos. Y eso, si uno se pone a pensar, es filosóficamente muy interesante. Ahora, acá ocurre otra cosa más, que es que hay veces que los cadáveres, ya sea de los productores, de los consumidores primarios, secundarios, terciarios o de los mismos descomponedores, quedan en condiciones en donde su descomposición se dificulta. Esto ocurre sobre todo cuando quedan tapados por mucha capa de sedimentos, cuando no hay oxígeno. Entonces, cuando no hay oxígeno, los descomponedores aerobios ya no pueden trabajar algunos anaerobios, pero ya es dificultoso que ese dióxido de carbono llegue hasta la atmósfera.
Cuando los cadáveres quedan sepultados por una gran capa de sedimento, empieza un proceso que se llama fosilización. Y este proceso me puede llevar a través de dos vertientes, a generar rocas, o sea, rocas sedimentarias, o a generar combustibles fósiles. El petróleo, el gas y el carbón no es otra cosa que cadáveres de seres vivos a través de un proceso que lleva millones de años, en donde esa materia se ha ido degradando y ha quedado contenida en esa materia oscura que llamamos, por ejemplo, carbón o que llamamos petróleo. Lo que está ocurriendo hoy en día, hace ya un poco más de un siglo, es que al extraer estos fósiles, estos combustibles fósiles, y quemarlos para obtener energía, lo que ha permitido que tengamos la calidad de vida que tenemos hoy, estamos liberando una cantidad de dióxido de carbono mucho mayor que la que se liberaría con el ciclo natural del carbono. Esta cantidad enorme de dióxido de carbono no alcanza a ser consumida por los productores con la fotosíntesis. Y encima nosotros, a medida que pasa el tiempo, vamos deforestando selvas, deforestando bosques para poner ciudades, para poner ganado, para poner monocultivos. Entonces, no solamente que estamos liberando una cantidad enorme de dióxido de carbono, sino que además estamos quitando productores que son los que permitirían reciclarlo. Este es el modo en que estamos alterando el ciclo del carbono y es por eso que es necesario buscar fuentes alternativas de energía. El otro ciclo importante en este reciclado de nutrientes que tienen los ecosistemas es el ciclo del nitrógeno. Dijimos hace un ratito que el carbono era importante porque el carbono es el ladrillo estructural de la vida en el planeta este. O sea, capaz que en otro planeta distante sea el silicio, pero acá es el carbono. El carbono forma parte de todas las biomoléculas. El nitrógeno forma parte de todas las proteínas, porque las proteínas son polímeros formadas por la unión de muchos aminoácidos. Y la forma básica de un aminoácido es algo así. Si vemos, acá hay nitrógeno. Piensen que una proteína tiene al menos 100 aminoácidos y muy cómodamente tiene miles de aminoácidos. Y como cada aminoácido tiene un átomo de nitrógeno al menos, el ciclo de nitrógeno es vital para que formemos proteínas. Y pensemos esto, que yo siempre reitero, las proteínas son las que permiten hacer todas las funciones vitales de los seres vivos, así que son extremadamente importantes. Bien, ¿de dónde viene el nitrógeno que conforma parte de las proteínas de todos los seres vivos? Porque el carbono vimos que en última instancia viene del dióxido de carbono del aire. ¿Y de dónde vendrá el nitrógeno? Bueno, si miramos nuestro aire, el aire de nuestra atmósfera tiene trazas de dióxido de carbono, tiene muy poco dióxido de carbono, pero tiene un montón de nitrógeno. El 78% de nuestro aire es nitrógeno molecular. O sea que uno podría pensar, bueno, de algún modo sacaremos el nitrógeno del aire. Pero no, porque el nitrógeno molecular es extremadamente inerte, o sea, no reacciona con ningún átomo, es difícil que reaccione. Así que por más que nuestra atmósfera es abundante en nitrógeno, es muy difícil extraer ese nitrógeno de la atmósfera. Hay algunos fenómenos que ocurren, por ejemplo, los rayos, las descargas eléctricas que hay cuando hay tormentas. Esos rayos, esas descargas eléctricas rompen la molécula de nitrógeno, rompen las moléculas de oxígeno, recombinan esos átomos y hacen que este nitrógeno pueda transformarse en formas viables, en nitratos o en nitritos, que son las formas viables en las que las plantas pueden incorporar el nitrógeno. Cuando hay rayos, cuando hay tormentas y se forman estos iones, las lluvias los depositan en la tierra y de ese modo está viable. Pero está lejos que este sea el método por el cual fijamos nitrógeno, porque no alcanzarían las tormentas que hay en el planeta para explicar la enorme cantidad de vida que hay en el planeta. Así que lo que ocurre es otra cosa. Y el ciclo del nitrógeno es muy particular, porque los responsables son microorganismos. En el ciclo del carbono también, porque los descomponedores son microorganismos en general. Pero uno puede ver que sin los microorganismos también las plantas fijarían dióxido de carbono y habría una especie de ciclo. Tal vez habría menos seres vivos sin los microorganismos, pero podría llegar a haber. Ahora, el ciclo del nitrógeno no puede existir sin los microorganismos. Y ahí vemos de qué seres tan minúsculos depende la vida como la conocemos. Vamos a ver cómo ocurre esto. Como en todas las explicaciones de ecosistemas, siempre va a arrancar el proceso con los productores. O sea, nosotros sacamos nuestro nitrógeno de las plantas,
porque va a haber un consumidor primario que come una planta y va a obtener el nitrógeno de esa planta. Y va a haber un consumidor secundario que se coma el primario y va a sacar el nitrógeno del primario, pero que a su vez lo sacó de la planta. Así que si hacemos un seguimiento del nitrógeno que forma parte de nuestra proteína, por más que solamente comamos carne, por ejemplo, en última instancia vamos a llegar a una planta, que fue la fuente de nitrógeno. Ahora, ¿de dónde lo sacó la planta? Porque la planta no lo puede sacar del aire, no puede hacer como hace con el carbón. Bien, para eso hay un conjunto de bacterias que hay en los suelos que permiten que este nitrógeno circule. Además de este proceso, porque es el nitrato y el nitrito que caen por la lluvia al suelo, sí las plantas los pueden incorporar directamente. Bueno, por un lado los animales excretamos sustancias de desecho. Excretamos, por ejemplo, los mamíferos a través de la orina, las aves a través del ácido úrico. Esos compuestos, la orina, los desechos de nuestro cuerpo están cargados con nitrógeno. Tienen derivados amoniacales. Propiamente dicho, tienen derivados de unión del amoníaco, que es el amonio. El amonio, que es parte de la excreción de los animales, de animales digo todos los animales, desde los insectos, aves, reptiles, todo. Esos derivados amoniacales, esos derivados de amonio, ya pueden ser incorporados por algunas plantas por sus raíces. Si esto fuera la única explicación, sería finito el sistema, porque primero, para que haya plantas debería haber primero animales que excreten los desechos, pero los animales excretan desechos porque comen plantas. Me doy cuenta que esto de algún modo no tiene sentido dónde arranca. Y por otro lado sabemos que las plantas son los pilares fundamentales de todos los ecosistemas. Así que si bien es un modo de que se reciclen los nutrientes, no puede ser el mecanismo principal. Hay otro mecanismo, porque siempre cuando hacemos las redes tróficas dejamos colgados a los descomponedores. Y los descomponedores son los protagonistas del ciclado de nutrientes. Las plantas se van a morir. Los consumidores primarios se van a morir, los consumidores secundarios se van a morir, los terciarios se van a morir todos, inevitablemente. Esto puede parecer triste, pero si analizamos el ciclo de nutrientes, incluso nos damos cuenta que la vida es un ave fénix. O sea, la muerte de los seres permite el nacimiento y la vida de los que vienen después. Acá entran en juego los descomponedores de nuevo, hongos y bacterias que utilizan la materia muerta de plantas y de animales para obtener sus propios nutrientes. Y al desechar lo que no les sirve, lo que liberan son derivados amoniacales, amonio, que ya está disponible para las plantas de nuevo. O sea, no se usa como basura nada en los ecosistemas, todo se recicla. De todos modos, sigue estando algo incompleto, porque si solamente fuera así, la vida sería muy limitada. Acá está faltando algo para cerrar la ecuación. Sí, están faltando los microorganismos que dije al principio, las bacterias que permiten que el nitrógeno circule con muchísima más intensidad de lo que haría si solamente fuera así. Son 3 tipos de bacterias los que permiten el ciclado de nitrógeno. No son 3 bacterias, sino que son 3 especies o 3 familias de bacterias con infinidad de especies. Una de las primeras son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno lo que hacen es utilizar nitrógeno molecular del aire que hay en el suelo, para su metabolismo. Y como desecho liberan derivados amoniacales. O sea que estas bacterias permiten que este nitrógeno del aire pase a formar parte de los tejidos vivos. Los átomos de nitrógeno que conforman las proteínas del cuerpo de ustedes puede haber sido hace algunas décadas atrás nitrógeno del aire. Puede haber sido gracias a las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y acá ocurre algo muy interesante, que es que algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y algunas plantas han establecido una simbiosis, específicamente una relación de mutualismo. Si repasamos las clases pasadas, el mutualismo era una relación interespecífica entre individuos de diferentes especies en las que los dos se beneficiaban. ¿Cómo sería ese mutualismo? Esto ocurre con las leguminosas. Las leguminosas son las legumbres, poroto, arveja, soja, todas las legumbres. En las raíces de las leguminosas viven bacterias fijadoras de nitrógeno. Ya nacen con esas bacterias fijadoras de nitrógeno. Así como ustedes nacen con Escherichia coli en el intestino grueso. O sea, ya nacen con los simbiontes.
¿Por qué se beneficia la bacteria de nacer en la raíz de una leguminosa? Porque está protegida. En vez de estar suelta en el suelo, donde puede haber mucha más variabilidad, está metida dentro del nodo de una raíz, mucho más protegida de fenómenos adversos, porque adentro de un ser vivo hay mucho más equilibrio que afuera de un ser vivo. ¿Cómo se beneficia la planta de tener adentro una bacteria de las raíces? Porque puede usar nitrógeno del aire directamente. O sea, pareciera que la planta está usando nitrógeno. Cuando digo del aire no me refiero del aire superficial, sino del aire que está en los poros del suelo. Pero puede usar el nitrógeno que hay en el aire del suelo directamente de la raíz. No porque la planta lo pueda hacer, sino porque las bacterias fijadoras de nitrógeno que está en las raíces de la leguminosa sí lo puede hacer. Y esto me permite a mí sembrar leguminosas en lugares donde no crecerían otras plantas. El nitrógeno en forma de baba muñecal, o en forma de nitrato, o en forma de nitrito, es un fertilizante fundamental para que el suelo sea productivo. O sea, si el suelo no tiene nitrógeno, no crecen las plantas. Si no crecen las plantas, no hay animales. Pero las leguminosas sí pueden crecer, porque como tienen bacterias fijadoras de nitrógeno, eso les permite vivir en suelos pobres en nitrógeno, porque hay nitrógeno molecular ahí en todos lados. De hecho, un modo de fertilizar un suelo es sembrar leguminosas. Con el paso del tiempo, ese suelo se va a enriquecer en nitrógeno porque las leguminosas van a ir muriéndose y van a ir dotando de nitrógeno a ese suelo. Ojo, las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden existir en simbiosis con leguminosas o pueden existir de modo libre. Lo que hacen estas bacterias entonces es obtener del nitrógeno molecular de babas muñecales. Hay otras bacterias que se llaman bacterias nitrificantes, que lo que hacen es utilizar derivado muñecal, o sea, derivados de amonio, para su metabolismo y liberar nitratos y nitritos. O sea, vamos a ponerlo acá para no irnos muy lejos. Lo que liberan es nitratos y nitritos. Los nitratos y nitritos ahí pasan a estar disponibles para las plantas, que lo absorben por sus raíces y fabrican sus proteínas. Acá hay una cuestión. Tanto los derivados amoníacales como los nitratos y los nitritos, que son útiles para las plantas, son extremadamente solubles en agua. Esto quiere decir que si llueve, se lava todo el suelo. O sea, rápidamente todo este proceso que ha llevado millones de años de establecerse, se arruinaría con una lluvia torrencial, porque se limpiaría el suelo de nitrógeno y ya no quedaría disponible para las plantas. Ni que hablar si lo que está pasando no es que haya una lluvia torrencial, sino seres humanos regando un montón porque quieren sembrar un montón de cultivos. Se lava el suelo. Así que, si bien es muy disponible este nitrógeno, es muy fácil de que se pierda por medio del agua. Para eso tenemos otras bacterias, que son las bacterias desnitrificantes. Las bacterias desnitrificantes lo que hacen es utilizar nitratos y nitritos para su metabolismo, y ¿saben qué liberan en su metabolismo? Liberan nitrógeno molecular, con lo cual ya se recicla todo el círculo. Bien, esto sería la explicación del ciclo de nitrógeno, y para ver qué increíble que es las adquisiciones evolutivas de los organismos para poder soportar las adversidades del entorno, vean lo que pasa en algunas circunstancias. Los suelos anegados, los suelos que tienen mucha humedad, lo que hace el agua cuando el suelo está anegado es desplazar el oxígeno de los poros. O sea, el suelo muy cargado de agua todo el tiempo es un suelo en estado de anaerobiosis. O sea, como desplaza el oxígeno el agua, no tiene oxígeno disuelto en cantidad suficiente para que las bacterias puedan respirar oxígeno. Entonces, lo que ocurre en un suelo con mucha agua es que las bacterias nitrificantes, que suelen ser aerobias, o sea, que respiran oxígeno, no pueden funcionar. Pero las bacterias nitrificantes son anaerobias, o sea, no usan oxígeno, con lo cual un suelo cargado con agua mucho tiempo va a empezar a perder nitrógeno disponible en forma de nitratos y nitritos, porque las bacterias nitrificantes lo van a liberar hacia la atmósfera en forma de nitrógeno y no va a llegar en las mismas cantidades en forma de nitrato y de nitrito. ¿Dónde pasa esto? Bueno, piensen en los ecosistemas más biodiversos del planeta, las selvas. Las selvas de nuestros planetas, que son las zonas donde está concentrada la mayor cantidad de especies. Piensen que en terrenos muy pequeños hay, hablando de una manzana, puede albergar miles de especies distintas. En esos lugares los suelos son muy pobres. Los suelos no tienen mucho nitrógeno y sin embargo uno ve que está plagado de vida. ¿Cómo hacen las plantas para vivir ahí? Porque uno ve una selva y la ve que está llena de plantas. Bueno, hay una competencia feroz por este nitrógeno. Algunas plantas han
diseñado mecanismos increíbles. Por ejemplo, las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras no comen insectos. Las plantas carnívoras hacen fotosíntesis como todas las plantas. Si no, no serían plantas, serían otra cosa. Son plantas, o sea, hacen fotosíntesis, fabrican su glucosa a través del dióxido de carbono, del agua y de la luz. ¿Pero dónde sacan el nitrógeno? Bueno, las plantas carnívoras viven en suelos anegados. Las otras plantas les ganan. O sea, es una competencia tan feroz que ellas diseñaron otro mecanismo. El mecanismo que diseñaron es sacar el nitrógeno de seres vivos. Entonces tienen mecanismos para utilizar las disposiciones de seres vivos o, en un modo un poco más cruel, utilizar a los seres vivos. Entonces, cuando uno ve que una planta carnívora se come un bicho, en realidad no está comiéndose el bicho. Lo que está sacando del bicho es el nitrógeno, que en vez de sacarlo del suelo y esperar que el bicho se muera y esperar todo el proceso, que no sería tan fuerte, porque al estar muy cargado de humedad el suelo no hay tantas bacterias nitrificantes, la planta lo saca directamente del bicho. Eso es lo que hace la planta carnívora. Y por eso no crecen en cualquier lugar de la tierra. Crecen en lugares con suelos anegados. Este es un ejemplo. Si nos ponemos a investigar a fondo, vamos a encontrar que como la vida depende de estas tres bacterias, las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias nitrificantes y las bacterias desnitrificantes, cualquier alteración de las condiciones de un suelo puede alterar el ciclo de estas bacterias. Ni que hablar cambios en la temperatura, que es lo que estamos viviendo a causa del cambio climático. A revisar el video, yo les voy a compartir otros videos más del documental y cualquier duda que tengan no duden en hacerla o en los comentarios de este video o en la plataforma de modo público, en cualquier momento yo les voy a responder. A estudiar.